Hola mis queridos amigos, pues ¿qué creen? Traigo un programa ahora de primera. De primera, ¿por qué? Porque es para beneficio de todos los mexicanos. Lo que queremos en México, lo que deseamos en México. Líderes como estos hay pocos. Y les presento a Martín Olavarrieta. Mi querido Martín, qué gusto tenerte aquí. Jorge Raful, que es del equipo ya casi de aquí de nosotros, que ya saben que es un economista maravilloso. Y ahorita, pues tenemos a alguien bien importante, bien interesante, porque sí quisiera que me platicaras un poquito quién es Martín Olavarrieta. Muchas gracias, Erika, por la amable invitación. Saludo a todos con afecto, con cariño. Hablar de uno siempre es muy complicado. Soy licenciado en Derecho, me voy a referir en estos momentos a mi vida política, en el sentido de que he trabajado en 13 campañas, he hecho 3 personales, constitucionales, y en estos momentos estoy… Un poquito más fuerte. Sí. Porque, Sí. Sí. Y en estos momentos estoy inmerso en los temas trascendentales de las personas. Hay que hablarlo así por humanismo. Te debo comentar que además de ser abogado, estoy participando activamente con la sociedad civil. Me gusta porque mi familia es de educadores, dar clases, he dado clases y por supuesto que he sido legislador. Digo por supuesto porque siempre al alcanzar los logros te permite hacer cosas por los demás, servir a los demás. Fui diputado en la Asamblea Legislativa, en la tercera, y presidí la Comisión de Asuntos Internacionales. He sido funcionario público de la Cancillería, estuve en el área de coordinación política, que es la oficina del canciller, y bueno, hasta ahí llega en la breve semblanza, porque hay que trabajar y platicar de los temas importantes. Exactamente. Mira, ahorita que dices estuviste en el ambiente académico, es muy importante conocer la ideología de lo que son los estudiantes, porque es nuestro futuro, ¿no? Ahí es donde yo creo que también te llenaste de sabiduría, porque aprende uno tanto de los jóvenes. Esa experiencia de estar con los jóvenes, ¿qué te resultó? Mira, hay que hablar del momento actual. Okay. Creo que es muy importante empezar a analizar y empezar a diagnosticar qué sucedió con la pandemia que tuvimos, Eso. el COVID. ¿Qué sucedió entre los jóvenes? ¿Qué pasó el haber estado encerrados? ¿Qué problemas hubieron dentro de la familia? Quizás violencia intrafamiliar, quizás desgaste entre los mismos que conviven. Esos son los temas que ahorita tenemos que empezar a analizar para dar respuestas, porque el sistema de salud tiene que abordarlos desde ahora. Y yo hago un llamado, no solamente a los políticos, sino a los expertos, a los académicos, a los profesionales de salud, que nos empiecen a dar diagnósticos, nos empiecen a dar más idea de lo que sucedió en este COVID. Porque vamos a hablar de la secuela del COVID, en donde en la Ciudad de México hay una gran cantidad que están siendo ignorados de esta enfermedad que atrajeron y que dejaron secuelas. Bueno, yo quiero decirles que soy la afortunada, porque es la primera entrevista que da Martín, ¿sí? Y soy la afortunada de entrevistarlo, pero quisiera que me dijeras, Martín, ¿cuáles son tus proyectos hacia las secuelas? Hace rato platicábamos, Jorge, de las personas discapacitadas y me decías cosas maravillosas sobre eso que te gustaría corregir. Mira, todos los políticos tienen la obligación de tener un plan con estrategias, con objetivos y metas, y siempre tienen 5 ejes o un poco más, 6, 7, pero generalmente hablan del crecimiento, hablan de la competencia, hablan de la educación, hablan del cambio climático, hablan de la inseguridad, hablan del agua, de los temas que le importan a los ciudadanos. Esos siempre los tienen que tener referencias y tener conocimientos, tener técnica y ser serios en los asuntos. Aquí estás tocando uno de los temas más importantes, en mi opinión, que debemos de abordar. Y es sin duda los grupos vulnerables, las personas con discapacidad. Ese es un tema que ha sido descuidado, no solamente en la Ciudad de México.
estoy hablando en el país. En la Ciudad de México hay 1.800.000 personas con limitaciones y discapacidad. Y me quiero referir a varias de ellas, porque en donde estamos haciendo los estudios ahora y estamos trabajando en esto, son con las personas que tienen síndrome de Down. Y ahí tenemos que desdoblarlo para ver cómo pueden trabajar, cómo pueden hacer ejercicio, cómo los podemos atender. El problema del autismo es tan serio que es indignante que en la Ciudad de México y en el país no haya un registro, Erika, nacional de autismo, de autistas. No hay registro. Para muchos no es considerado una enfermedad, pero sí es un problema existente en cualquier familia. Voy a trabajar, y estamos pidiendo los estudios, con los grupos vulnerables, entre ellos los ciegos, los sordos. Me quiero meter muchísimo al tema de la motricidad, la accesibilidad que debe haber en el transporte. Con decirte que tenemos 195 estaciones del metro, sí, que no tienen las 12 acceso. líneas, y las habremos de recorrer con mis amigos que se están uniendo, que tienen gente, amigos, personas, familiares con una discapacidad. Y vamos a hacerlo porque es indignante que no haya rampas, que no haya escaleras eléctricas, que las escaleras están tan desusadas que es imposible que pueda una persona de tercera edad bajar con precaución. Hay que hablar que la accesibilidad es el tema para todos los que tienen un problema motriz. No es, hay que decirlo, no es humano lo que está pasando en esta capital, porque no hacemos caso de lo que están la gente con incapacidad. Fíjate que eso es algo muy importante porque todos los líderes políticos que están saliendo ahorita no hablan del humanismo, si te das cuenta, Jorge. Nadie ha hablado del humanismo. Yo sé que tienes gente tú discapacitada para tu servicio, ¿verdad? Sí, mira que es algo que en automático la gente comprende, las personas comprenden y quieren ayudar. La gente que está colaborando con nosotros, el equipo que está conformando, son gente honesta, gente que tiene la sensibilidad porque tiene una discapacidad o son personas con discapacidades y se están uniendo porque quieren hacer algo por los demás y servir a los demás. Y son gente muy honesta, muy seria y hay que apoyarlos totalmente. Te comento que hay un tema fundamental que es la mujer. Ese es el que te iba a preguntar exactamente. Me ibas a preguntar de la mujer. Ese te iba a preguntar de la mujer. Tenemos problemas, además de físicos, motrices, cognitivos, mentales y emocionales, que ahorita tú dijiste, planteaste la primera pregunta, ¿qué sucedió con los jóvenes? Y hay problemas emocionales como secuela del COVID y que tenemos que hablarlo después, haremos un programa con los expertos para profundizar sobre eso. Pero la mujer generalmente, no importa la edad, se le suele decir, cuida al abuelo que tiene Alzheimer, cuide al abuelo que tiene Parkinson, baña al papá, baña a la mamá, quédate con él a cuidarlo. Estas mujeres, que son las cuidadoras extraordinarias, no están siendo apoyadas necesariamente, aun que hayan dejado de estudiar, que hayan dejado, hay que decirlo, ¿De trabajar? De trabajar, ¿sí? Pero también de tener su vida social. Exacto. Se les está... ¿Qué se hace con ese tipo de personas? ¿Quién los apoya? Mira, sí hay programas, sí hay becas, pero son insuficientes. Lo que queremos motivar nosotros desde este estudio, estos diagnósticos para poder dar resultados, es que primero se manifieste que es insuficiente el pequeña beca que se les da. Es decir, tiene que haber una beca mayor para la mujer auxiliar, la mujer que ayuda a su hijo, a su hermano, la persona que tiene que acompañarlo en el transporte, que es otro tema, el transporte. El transporte en la Ciudad de México, ya lo veremos en las líneas, en las 12 líneas del metro, pero también los taxistas que hacen un gran esfuerzo para poder auxiliar en ocasiones, pero los accesos
a llegar a ciertas colonias es muy complicado, y más si tiene una silla de ruedas, y más si está lloviendo, y más si está inundado. Es decir, hay una indiferencia para estas personas con discapacidad. Tú me estabas diciendo también que te ibas a ir más al oriente que al occidente. ¿Por qué? Bueno, a ver, la Ciudad de México es un todo. Sin embargo, tenemos quizás, por lo menos electoralmente, por lo menos geográficamente identificados diversos extractos sociales. En el oriente, empezando por la Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, bajas a Iztapalapa, estás con Tláhuac, te vas a Xochimilco, Milpalta. Hay una gran carencia, no solamente de transportes, sino también… ¿Tú ya has recorrido todos esos lugares? Sí, conozco, sí, claro que sí. Te he dicho que fui diputado de la Tercera Asamblea Legislativa. Ahí tenía la presidencia del Comité de Asuntos Internacionales, pero trabajé mucho con los mercados, por ejemplo, y en el transporte también. Y vi las distancias. Entonces tenemos que conocer la Ciudad de México, pero también los problemas de la Ciudad de México y hablar de las personas que están con incapacidad. Ese va a ser el tema que habremos de profundizar siempre, Erika. Martín, me encanta lo que me dices porque estoy consciente de que eres una gente que se preocupa por el ser humano. Y otra de las cosas es que has recorrido los lugares que la mayoría de los políticos pues nada más pasan para hacerse publicidad, pero tú sabes las afectaciones que tienen porque las estás diciendo ahorita en este programa, estás viviendo en el recorrido pues lo que le falta a la mujer, lo que tienen los niños discapacitados, que no sé por qué en esas zonas hay más que hay pobreza, hay más gente con deficiencias tanto mentales como dijiste tú, motoras, hay más por falta de la alimentación, por falta de muchas cosas. Entonces, eso es lo que hace a un político ser buen político. ¿Sí? Mira, las profundas desigualdades que existen radican esencialmente en la pobreza. Eso debemos reconocerlo porque hay una deuda con la gente que menos tiene. Las desigualdades se ensanchan, Erika, cada vez más cuando tienes a una persona de familia cercana con alguna discapacidad o limitación. Porque necesitas no solamente el cuidado, donde las mujeres que es un alto porcentaje que se quedan al cuidado de la persona que está, pues puede estar cuadraplégica, puede tener algún problema visual, hay muchos, ya hablaremos de todas las enfermedades que hay, pero aquí lo importante está en que se deba de saber el diagnóstico casi por cuadra, y digo cuadra porque a veces se manejan las manzanas, que serían 4, pero en este caso hay que verlo porque si no hay un apoyo entre los ciudadanos, hay una cultura de la salud, de poder ayudar al que está con una limitación. Eso es lo que debemos promover, no solamente los políticos, sino es un deber ciudadano de todos nosotros de apoyarnos. Podríamos hablar de muchos temas. Hay uno que me interesa muchísimo porque está surgiendo en las entrevistas y en las reuniones que tengo, y es las limitaciones cognitivas. También. Exacto. Es decir, mentales. Sí. Hay muchos periodos de esta enfermedad, pero acaban en esquizofrenia. Y a veces la gente lo dice, no, es un poquito antisocial, a lo mejor es paranoia, a lo mejor no, es un proceso que va poco a poco aumentando. Sí. Entonces, yo creo que hay que ver todos estos temas para poder auxiliar a través de las auxiliadoras, que son las que nos van a decir realmente cómo resolver el caso uno por uno, y que sean alcaldías con profundo sentido social e incluyente. Fíjate, Jorge, que participa en mis redes sociales, cuando voy a tener un programa tan importante como este, en mis redes sociales participan los que están, mis seguidores, como podríamos decir, y me hicieron una pregunta para ti, ¿sí? Donde dice, ¿te consideras suficientemente
íntegro y honesto para tener un puesto político? Completamente, y esto sujeto a cualquier prueba. Generalmente cuando uno hace en política se le debe exigir no solamente honestidad, sino integridad, como dice, gracias por la pregunta, por supuesto, y eso lo evalúan perfectamente. Si hay algo que se puede demostrar es que una persona es corrupta y que no se le puede dar ningún voto. Eso sí hay que decirlo. Estoy libre, ¿sí? Estoy con bola blanca, como dicen, perfecto. No hay bolas negras. Y otra, ¿cuál es tu agenda hacia el Estado en los primeros 90 días de gobierno, si estuvieras en alguna situación política? Bueno, hay muchos temas. Yo creo que el más importante, incluyendo el de la salud, que son muy parecidos, es la inseguridad. Sin duda alguna, en la Ciudad de México es la inseguridad. Y aquí se puede desdoblar también, insisto, tenemos muy buena seguridad pública en la Ciudad de México. Hay que reconocerlo. Las cosas buenas hay que reconocerlas, pero está insuficientes, porque falta coordinación entre lo local y la jefatura de gobierno. Yo creo que ahí debería haber más apoyo a los policías, más apoyo a la familia de los policías, sí, más apoyo en la capacitación y adiestramiento. Ellos son los que realmente nos están cuidando y sé de la gran labor que están haciendo con todas las deficiencias. Sí, el tema de seguridad es otro. Hay otros más. Sí, no, va a haber muchos programas que tengamos, ¿verdad, Jorge? Claro. Yo también quisiera que dieras tu opinión. Yo sé que eres un politólogo de los más grandes, aparte economista, ¿sí? O sea, que tienes todo para saber qué es lo que le hace falta a México. ¿Qué opinas de nuestro querido amigo? Gracias por tus conceptos, querida Erika Morán. Agradecemos este espacio que generosamente siempre nos brindas a tus amigos. El día de hoy el tema es Martín Olavarrieta. Martín Olavarrieta es un personaje. Martín es un hombre sencillo que es abogado por vocación, pero por convicción es político, con de una manera de ser diferente, ¿no? Preocupado siempre por causas nobles, sociales. Es un profesional, Martín, de la política, cuidadoso, estudioso, o sea, las cosas que él hace, ¿no? Y con el cual se mueve. Créeme que todo está estudiado, todo está trabajado, no es ningún improvisado. Martín, lo conozco perfectamente, es viejo amigo mío. Vamos, a la pregunta que hiciste, déjame decirte, Martín es un hombre con solvencia económica, su familia es gente de mucho trabajo, dominan las mujeres en su familia, están metidas en el ramo educativo, llevan varias generaciones, ya perdí si son 4, si son 5 o son 6 generaciones de mujeres metidas en el ramo educativo. Es gente querida y respetada, la familia de Martín. Nada más que Martín, al igual que un servidor, inquieto, ¿no? Somos, nos gusta, nos agrada la política y con Martín hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir. Es realmente una caja de Pandora, Martín, ¿sí? Trae cantidad de temas, cantidad de cosas, siempre en buen ánimo, con alegría y con entusiasmo, y qué bueno y celebro que el día de hoy hayas pensado, querida Erika, y hayas animado a Martín Olavarrieta a estar en tu espacio. Muchas gracias. Pues para mí es un honor tenerlo y sobre todo que sea la primera en entrevistarlo. Martín, para mí algo importante, y lo veo, ¿sí?, es de la gente que te vas a rodear. A mí se me hace que alguien que va a hacer algo bueno tiene un grupo de asesores o un grupo de gente. Estoy hablando de un Alejandro Magno, estoy hablando de un Napoleón históricamente, ¿no? De la gente que se rodea, ¿no? Es la gente que le va a ayudar a ver a lo mejor sus errores y a ver sus aciertos y aumentar todavía más la situación para mejorar un México que está cayéndose. Tienes toda razón. Yo no creo en los iluminados ni en los que trabajan solos. Siempre es producto de un equipo. Y este equipo tiene que ser considerado también, evidentemente, por las demandas, por las quejas, por las denuncias de los ciudadanos que te están pidiendo algo, y que evidentemente se traduce eso en los derechos humanos. Entonces tienes que tener expertos al lado tuyo,
porque hablar de derechos humanos que ya están consagrados en nuestra Constitución y que son derechos y tiene la obligación de salvaguardarlos el gobierno, es cuando tú requieres la asistencia técnica y profesional de los expertos. Ahora, lo que me ha sucedido cuando he estado en estos recorridos escuchando, es que mucha gente simpatiza, como le dicen entre comillas, en las causas que estamos viendo, que no es nada más que las necesidades y las carencias que se tienen con las personas con discapacidad. Ahí va tu... Hay que ser empático. Ahí va tu respuesta, sí. ahí va la respuesta, mira. Mi equipo se está conformando con gente que tiene limitaciones, pero porque creen en lo que estamos haciendo. Y yo los invito, vénganse conmigo, porque ustedes van a ser ejemplo. Generalmente los políticos o los candidatos deben ser el mensaje, pero ese mensaje tiene que estar acompañado con personas que estén sufriendo, que sepan qué está pasando, ser ciego, tener dislexia, tener a su mamá de 90 años enferma, sin medicinas y demás. Sí. Así. Y ellos son un equipo que te da más de lo que uno puede imaginar, porque son gente honesta que está cuidando a su familia y quiere ayudar a los demás. La cuestión es servir, ese es el tema, servir a los demás. Y no es de campaña política, porque no se pide el voto, no se pide, esto no tiene partidos políticos. Por eso hacía la similitud con la seguridad. Ni hay partidos políticos, ocurre en todos los lugares, se da en todas las personas, aunque haya, y hay que decirlo, vamos a hacer la diferencia con los que menos tienen, con los marginados. Ese sí es el tema, porque los que tienen alguna, qué bueno que lo tienen, pero tienen más facilidades, ahí están. Pero los que no tienen ni transporte, no tienen ni alimentos, las medicinas, te podría yo decir muchísimos casos que me he enfrentado, porque te tienes que meter al tema de la carencia que hay en salud. La carencia que hay en salud, medicinas, no solamente para los que, hay muchos temas que no hemos hablado, ¿no? No, Martín, tienes que venir muy seguido para que nos alimentes más pero yo programa. creo que lo importante es ayudar, servir a los que menos tienen y a los que tienen problemas. Insisto, radica en la pobreza y en la desigualdad y que no se ensanche, no siga creciendo porque tengas una persona cerca tuya que tenga alguna limitación. Voy de acuerdo contigo, hay una frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa frase para mí, la tengo inclusive en mi placa ahí, porque es un dogma que tengo de mi vida y por eso son estos programas para ayudar a México a mejorar en todo lo posible. Cuando yo veo un candidato, veo a alguien, un político honesto, un político inteligente, alguien que quiere ayudar a su México porque lo ama, es cuando los invito, mi querido Martín. Te voy a agradecer mucho esta invitación y te voy a seguir invitando para que las gentes, las personas que nos están viendo en este programa sigan cómo vas, qué es lo que has hecho, porque estás ahora sí que inventando el hilo negro. Nadie ha hablado de esta gente discapacitada, ¿sí? Nadie, ¿sí? Tú sí lo estás haciendo, o sea, una de tus bellezas en esta campaña es el humanismo, ¿sí? Entonces te felicito por ese lado. Jorge, como siempre, bienvenido. Te agradezco. Yo así rápido te comento, yo tengo mi hijo mayor que tiene síndrome también, tiene este problema, el autismo y síndrome de TOC. Ajá. Entonces, vaya que sí conozco el tema, ¿no? A mi hijo de 30 años, te hace ser más sensible, tener el problema en casa y capotearlo diario y enfrentarlo con lo que pueda uno, ¿verdad? Pero ya comentaremos después. Por eso eres un gran ser humano, tú también. Yo nada más me rodeo de maravillosos seres humanos. Yo ahorita tengo 2 seres humanos maravillosos que me dio la oportunidad, Dios, que creo mucho en Dios, de entrevistarlos. Mil gracias, Martín. Mil gracias, Jorge. Gracias. Y los espero en su próximo programa, Imagen, Éxito y Negocios. Seguiremos hablando de lo más importante, de lo que más les interesa al mexicano. Salud, amor y paz. Nos vemos. Hasta luego.